Esta es la historia de un hombre llamado Ramón Hernández, un lechero conocido en el pequeño y humilde pueblo de Santa Esperanza. Un hombre que muchos veían todos los días, cargando sus botellas de leche al amanecer, caminando por las calles empedradas sin mirar a nadie los ojos, evitando conversaciones, evitando saludos. Pero nadie, excepto Dios, conocía el peso que ese hombre llevaba por dentro. Ramón no siempre fue así. Alguna vez tuvo sueños, planes, ilusiones. Estuvo casado con una mujer llena de luz, llamada Dulce, quien lo acompañó durante años con una sonrisa capaz de iluminar cualquier día gris. Pero el destino, la vida o simplemente el tiempo, como quieras llamarlo, se la arrebató de manera inesperada. Y aquel golpe dejó en Ramón una herida que nunca terminó de sanar. Desde entonces, su única razón para seguir adelante era su hija, Rosa, una niña de corazón tierno, ojos que aún brillaban con esperanza, y una fe silenciosa que ella misma había aprendido viendo a su madre arrodillarse cada noche para orar. Rosa nunca dejó de creer. Pero Ramón dejó de hacerlo por completo. Los vecinos de Santa Esperanza contaban que, desde la muerte de Dulce, Ramón comenzó a endurecerse por dentro. Ya no entraba en la iglesia del pueblo, ya no aceptaba las invitaciones de Herminda para rezar el rosario, ya no respondía a los saludos con un gesto amable. Poco a poco, su corazón se volvió una piedra que nadie podía mover. Lo que nadie sabía era que, detrás de ese silencio, Ramón guardaba una mezcla peligrosa de dolor, rabia y preguntas sin respuesta. Si Dios existe, ¿por qué no me escuchó? ¿Por qué dejó que mi esposa muriera? ¿Para qué sirve rezar? Esas preguntas lo perseguían en cada amanecer mientras repartía leche, y le hacían sentir que la fe era solo una ilusión para los ingenuos. Y así, día tras día, Ramón caminaba sin mirar el cielo, sin mirar las flores que Rosa plantaba frente a la casa, sin mirar el amor que aún quedaba en su vida. Solo caminaba, como un hombre que respira, pero no vive. Pero lo que Ramón desconocía era que Dios jamás había dejado de mirarlo, ni un solo día. Ni en sus silencios más profundos. Ni en sus rabias más intensas. Ni en los momentos en que él mismo se convenció de que no valía la pena creer. Dios, que conoce cada lágrima que jamás cayó de nuestros ojos, sabía que el corazón de Ramón aún tenía una grieta por donde podía entrar la luz. Y esa luz llegaría de la manera más inesperada. A pocos metros de la casa de Ramón vivía Herminda López, una mujer mayor, de alma bondadosa, mirada humilde y corazón fuerte. Ella había visto crecer a Ramón, había visto su matrimonio, había visto su dolor, y había orado por él durante años sin que él lo supiera. Herminda cuidaba a su hijo Javier, un joven trabajador que, semanas atrás, había enfermado gravemente sin que los médicos encontraran una explicación. Ella, aferrada a la Virgen María, pasaba horas rezando frente a la pequeña imagen de la Virgen que tenía en su ventana, cubierta de flores frescas que ella misma recogía al amanecer. A diferencia de Ramón, Herminda no había perdido la fe. Ella sabía que, aunque el cielo guardara silencio por un momento, Dios jamás dejaba de escuchar. Pero aquella mañana, frente a aquella imagen de la Virgen, frente al dolor de una madre, frente a la fe de un pueblo, Ramón cometería un acto que rompería completamente la tranquilidad de Santa Esperanza. Un acto que él mismo no podría olvidarse jamás. Un acto de rabia, de desesperación acumulada, de un corazón que ya no podía contener tanto dolor. Y sería precisamente ese acto, esa ofensa, esa blasfemia, esa palabra injusta lanzada contra la Virgen, lo que abriría la puerta al milagro más inesperado que Ramón vería en toda su vida. Porque, cuando un corazón está herido, Dios no responde con castigo. Él responde con amor. Un amor tan grande, tan fuerte y tan perfecto, que puede romper incluso la oscuridad más profunda. Y Jesús. Sí, Jesús. Aquel que todo lo ve, que todo lo escucha, que conoce cada herida humana, estaba allí, observando a Ramón, observando su lucha interna, observando su tormento silencioso. Antes de comenzar este relato, quiero pedirte algo muy importante. Tómate un segundo para verificar si ya estás suscrito a este canal. Muchas veces pensamos que estamos suscritos y no lo estamos, y eso hace que YouTube no te muestre nuestros vídeos. Y no quiero que te pierdas ni un solo mensaje que puede tocar tu alma. Aquí publicamos todos los días historias profundas, relatos emocionantes, oraciones y testimonios que pueden traer luz, esperanza y consuelo en los momentos más difíciles. Si tú también crees que Jesús sigue obrando milagros hoy, este canal es para ti. No dejes que ningún vídeo se pierda en el camino. Estamos caminando juntos, y tu presencia aquí es muy importante. Lo que ocurriría después no solo cambiaría a Ramón Hernández.
Cambiaría a toda su familia. Cambiaría a Herminda. Cambiaría a Javier. Y cambiaría a todos los habitantes de Santa Esperanza que fueron testigos de cómo el cielo puede romperse en un segundo para tocar la vida de un hombre perdido. Hoy escucharás esta historia completa. Una historia que te hará recordar que nunca es tarde para volver al camino, que nadie está demasiado lejos de Dios, que no existe corazón tan duro que no pueda ser transformado, y que la Virgen María sigue intercediendo por cada uno de nosotros con el mismo amor de siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia podría ser la señal que tú mismo estabas esperando hoy. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe aquí abajo en los comentarios tu nombre y tu apellido. Sí, tu nombre completo. ¿Por qué te lo pido? Porque cada día dedicamos un momento de oración por todas las personas que nos escuchan, y quiero presentar tu vida, tu familia y tus necesidades directamente a Jesús. Él está intercediendo por ti. Él conoce tus luchas, tus dolores, tus esperanzas, y cuando pronunciamos tu nombre en oración, algo hermoso ocurre en el cielo. Cada comentario que llega, cada nombre que aparece, lo colocamos simbólicamente en las manos de Jesús, para que Él visite tu hogar, toque tu salud, fortalezca tu corazón y abra caminos que voz en me imagina. Así que no tengas vergüenza, no tengas miedo. Escribe tu nombre y tu apellido, porque Jesús te conoce, te mira con amor, y hoy mismo puede comenzar un milagro en tu vida. La mañana que cambió todo. El amanecer en Santa Esperanza siempre había sido el mismo, tranquilo, silencioso, con ese olor a pan recién hecho que salía de la panadería de don Teodoro, y el sonido suave del viento moviendo las hojas de los árboles que rodeaban la plaza central. Pero esa mañana tenía algo diferente. No era el clima, ni el sol, ni el silencio. Era una sensación que muchos en el pueblo no lograban explicar, como si algo estuviera a punto de suceder, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. A las 5:30, como cada día, Ramón Hernández salió de su pequeña casa con 2 cajas de madera llenas de botellas de leche fresca. La puerta chirrió como siempre, las botas golpearon el suelo polvoriento, y su mirada, siempre apagada, no se desvió ni un centímetro del camino. Detrás de él, desde la ventana, Rosa, su hija, lo observaba con tristeza. Ella sabía que su padre llevaba dentro una tormenta que él nunca expresaba con palabras. Lo veía caminar todos los días como si cargara un peso invisible que lo doblaba por dentro. Ella quería ayudarlo, pero no sabía cómo. Era apenas una joven, pero su corazón entendía lo que muchas personas adultas no saben. Cuando alguien deja de creer, no es porque sea malo. Es porque está herido. Ramón avanzó como siempre por la calle principal, pasando frente al viejo pozo, cruzando la sombra del campanario de la iglesia, ignorando el aroma de café que salía de la casa de Herminda López. Herminda ya estaba despierta. Sentada en una silla de madera, con un chal sobre los hombros, sostenía un pequeño rosario de cuentas gastadas entre los dedos. Ella levantó la mirada apenas vio a Ramón pasar. «Buen día, Ramón», dijo con una voz suave pero firme. Pero él no respondió. Ni siquiera la miró. Herminda suspiró. No era la primera vez. No sería la última. Lo que sí era nuevo era la preocupación que había en sus ojos. Su hijo Javier, un joven noble, trabajador y querido por todos, llevaba semanas enfermo. La fiebre no bajaba. Los médicos venían y se iban sin dar respuestas. Y ella solo rezaba, sin descanso. Frente a su ventana, como siempre, estaba la pequeña imagen de la Virgen María, coronada con flores blancas que ella misma había colocado al amanecer. Ramón continuó caminando hasta la esquina donde comenzaba su recorrido diario. Ese día debía entregar leche en 8 casas, como siempre. Era un trabajo repetitivo, casi automático. Pero ese día, algo en su interior estaba distinto. Había dormido mal. Se había levantado con una presión en el pecho. Un pensamiento oscuro le había taladrado la mente toda la noche. ¿Y si Rosa también enferma? ¿Y si la pierdo como a Dulce? El miedo no admitido se mezcló con la rabia que ya conocía hacía años. Y juntos formaron una tormenta. La primera casa del recorrido era la de los hermanos Ortega. La segunda, la de la familia Salazar. La tercera, la de la maestra Teresa. Todo estaba normal, hasta que Ramón llegó a la 4ª casa, la de Herminda López. Ella estaba de pie frente a la Virgen, rezando en silencio, moviendo los labios con una devoción tan profunda que parecía que el tiempo se había detenido a su alrededor. «Madre mía», susurraba Herminda, «no me abandones ahora. Tú sabes cuánto necesito tu ayuda. Mira a mi hijo, no permitas que su luz se apague». Ramón frunció el ceño. Se sentía irritado.
No por Herminda, sino por lo que la escena le recordaba, los días en que Dulce, su esposa, también rezaba con fe inquebrantable. ¿De qué sirvió?, pensó él. La ira acumulada por años empezó a hervir dentro de su pecho. Herminda, al verlo, sonrió con bondad. «Buenos días, Ramón. ¿Cómo está Rosa hoy?» Pero algo explotó dentro de él. No fue planeado. No fue consciente. Fue la mezcla del dolor, del cansancio, de la angustia, del resentimiento, un corazón roto que nunca sanó. «¿De qué sirve rezar, Herminda?», gritó de repente. «Explícame. Tu hijo está enfermo y tú sigues ahí, hablando con una figura de yeso». Herminda quedó paralizada. Su rosario tembló entre sus dedos. La Virgen seguía firme en la ventana, iluminada por un rayo de sol que entraba justo por encima de su cabeza. «Ramón», susurró Herminda, con un tono entre dolor y sorpresa, «no hables así, por favor». Pero él ya no escuchaba. Estaba atrapado en su propio huracán. «Yo también tuve fe», dijo con la voz quebrada, «y mírame ahora. ¿Dónde estaba Dios cuando mi esposa se moría? ¿Dónde estaba la Virgen cuando mi familia se rompía?». Herminda sintió un nudo en la garganta. Sabía que no era Ramón quien hablaba, era su herida. «Ramón, hijo, tú estás sufriendo», dijo ella, dando un paso hacia él, «pero no ofendas a la madre». Pero Ramón, ciego por el dolor, señaló la imagen con rabia. «Ella no escucha. Ella no hace nada. No hay milagros, Herminda. Despierta». Y entonces sucedió algo que nadie en Santa Esperanza olvidaría jamás. El viento se detuvo. Los pájaros dejaron de cantar. El ambiente cambió como si el cielo hubiera puesto atención. La ventana donde estaba la Virgen comenzó a vibrar levemente. Un brillo suave rodeó la figura, como si una luz invisible se hubiera encendido dentro de ella. Herminda abrió los ojos con asombro. Ramón retrocedió sin comprender. No había un sonido, no había una voz, pero algo estaba ocurriendo. Como si Jesús mismo hubiera puesto su mirada sobre aquel momento. Porque él estaba allí, mirando a Ramón, mirando su alma, mirando su miedo, mirando el dolor que él escondía desde la muerte de Dulce. Lo que pasaría después sería el comienzo de una respuesta divina que Ramón jamás imaginó recibir. Un acto del cielo, una señal silenciosa, un mensaje dirigido directamente a su corazón desgarrado. Y aquella mañana, en Santa Esperanza, el cielo se preparaba para hablar. Antes de continuar, déjame preguntarte algo con mucho cariño. ¿Ya verificaste si realmente estás siguiendo este canal? A veces pensamos que sí, pero YouTube nos descuida, y acabamos perdiendo vídeos que podrían fortalecer nuestra fe y traer una palabra que necesitamos justo en el momento exacto. Aquí compartimos cada día relatos emocionantes, mensajes de esperanza y oraciones que tocan el alma. No quiero que te pierdas nada de lo que Jesús está haciendo por medio de estas historias. Mira ahora mismo si estás suscrito y activa la campanita. Es un pequeño gesto, pero que puede traer grandes bendiciones a tu vida. El desprecio que despertó al cielo. La mañana avanzaba lentamente, y con ella el sonido firme de las botas de Ramón sobre el suelo húmedo del barrio. Aquella pequeña comunidad siempre había tenido un aire de sencillez. Casas humildes, ventanas antiguas, ropa secándose al sol y un silencio que solo era quebrado por el canto de los pájaros o el paso de algún vecino madrugador. Pero ese día, nada parecía en su lugar. Era como si una tensión invisible recorriera el ambiente, presagiando algo que nadie imaginaba. Ramón avanzaba con el ceño fruncido, apretando los dientes, cargando las botellas de leche contra el pecho como si fueran un escudo contra el mundo. Desde lejos ya era evidente que se encontraba más irritable que de costumbre. Cuando pasaba por la casa de doña Herminda, apenas levantó la mano para saludarla. Ella, mujer de más de 70 años, de mirada bondadosa y voz suave, intentó sonreírle como hacía todos los días. Pero él desvió la vista, como si cualquier muestra de afecto le doliera más que una herida abierta. «Dios te bendiga, Ramón», murmuró Herminda desde su portón, con esa ternura que siempre tocaba el corazón de quienes la conocían. Ramón ni siquiera respondió. Siguió caminando, y al girar la esquina llegó frente a la casa de Rosa y Dulce, dos irmas que colocaban todos los días una pequeña imagen de la Virgen María sobre una mesa de madera, adornada con flores sencillas del propio jardín. A veces velas, a veces apenas pétalos. Nada extravagante, apenas un gesto de fe que ellas mantienen desde niñas. A imagen era o orgullo da familia Hernández, pues pertenecía a su madre, ahora fallecida. Pero ese día, algo dentro de Ramón estalló cuando vio la imagen. No era a imagen en sí, era todo lo que ella representaba: fe,
esperanza, consolo, coisas que él acreditaba ter perdido para siempre. ¡Qué tontería! Soltó con desprecio, sin contener a voz. Dulce, que estaba barriendo la entrada, levantó el rostro, sorprendida. No era común que alguien hablara así del pequeño altar que todos respetaban. Ramón, ¿ocurre algo?, preguntó ella, intentando ser amable. Pero él ya estaba dominado por aquel impulso irreflexivo que muchas veces nace del dolor reprimido. Se acercó más a la imagen, respirando fuerte, casi temblando de ira. ¿De qué sirve esto?, dijo señalando a la Virgen. Nada cambia. Nada ayuda. Las oraciones no salvan a nadie. Rosa, que escuchaba desde dentro, salió apresuradamente. Su rostro reflejaba preocupación. Ella conocía a Ramón desde niño. Sabía que detrás de ese enojo desmedido había una historia que muchos preferían no recordar. Ramón, por favor, baja la voz, le pidió con suavidad. Esto es sagrado para nosotras. Pero él no escuchó. Dentro de su pecho ardía una mezcla de cansancio, frustración y una rebeldía que llevaba años acumulándose. Dando un paso más hacia la mesa de madera, Ramón levantó una botella de leche, como si quisiera amenazar con derramarla sobre la imagen. ¿Sagrado?, bufó. ¿Dónde estaba lo sagrado cuando mi vida se vino abajo? ¿Dónde estaba cuando mi padre murió entre gritos? ¿Dónde estaba cuando Rogelio se fue y me dejó con todas las deudas? No hable de sagrado conmigo. Rosa sintió un estremecimiento. Dulce se cubrió la boca con las manos. Y doña Herminda, que había visto la escena desde su portón, comenzó a caminar lentamente hacia él, apoyándose en su bastón. En ese instante, algo invisible parecía llenar el ambiente. Un silencio enorme cayó de repente. Hasta los pájaros dejaron de cantar. Era como si el aire se tornara más pesado, como si algo que los ojos humanos no podían ver hubiera descendido sobre aquella calle. Herminda, con voz quebrada por la edad pero firme por la fe, dijo algo que caló hondo en varios corazones. Hijo, cuando un corazón grita así, el cielo escucha. Pero no con ira, sino con compasión. Ramón apretó la mandíbula. Su respiración era agitada. Su mirada estaba perdida entre la rabia y el dolor. Pero la frase de Herminda lo alcanzó como una flecha suave, que no hiere, pero despierta. Sin embargo, antes de que alguien pudiera decir algo más, un cambio sutil, imperceptible para algunos, comenzó a manifestarse. Una brisa fría recorrió la calle, moviendo las flores que rodeaban la imagen de la Virgen. La luz del amanecer pareció tornarse más intensa, envolviendo el pequeño altar con un resplandor tenue, dorado, casi celestial. Rosa y Dulce se miraron, sorprendidas. Herminda cerró los ojos, como quien reconoce algo divino. Ramón retrocedió medio paso, no por fe, sino por un temor que no sabía explicar. La escena no tenía aún nada extraordinario para los sentidos, pero algo enorme, profundo y sagrado, estaba a punto de revelarse. Y nadie en aquella calle, ni siquiera Ramón, imaginaba que ese sería el comienzo de un milagro que cambiaría sus vidas para siempre. Y antes de seguir con este relato, déjame preguntarte algo muy especial. ¿Ya comentaste tu nombre o el apellido de tu familia aquí abajo? Cada día oramos por las personas que nos acompañan en este canal, y queremos presentar tu vida, tu hogar y tus seres queridos en nuestras oraciones. Cuando dejas tu nombre o tu apellido, estás dando un paso de fe, y créeme, Jesús ve ese gesto, y él mismo intercede por ti y por tu familia. Si aún no lo hiciste, escribe ahora en los comentarios tu nombre o el apellido de tu hogar. Coloca tu familia en manos de Jesús, y permite que Él obre donde tú ya no puedes llegar. Estamos orando por ti. La ofensa mayor. Y el silencio del cielo. El eco del grito de Ramón aún vibraba en el aire. Las palabras duras, lanzadas como flechas contra la fe de Herminda y contra la misma Virgen, parecieron quedar suspendidas en el ambiente, como si el viento hubiera decidido no llevárselas. Era como si el pueblo entero, incluso la misma tierra bajo sus pies, hubiera quedado inmóvil. Herminda permaneció con la mano sobre el pecho, intentando controlar la angustia que su corazón de madre y creyente sentía. No estaba enfadada, no estaba resentida, estaba profundamente herida, pero también llena de compasión. Ella conocía la historia de Ramón, conocía su dolor, sabía que aquel hombre no estaba insultando por maldad, sino por la herida abierta que había llevado durante tantos años. Pero aún así, escuchar esas palabras dirigidas a la Virgen fue como sentir un frío atravesando el alma. Ramón respiraba agitado. Sentía que su corazón latía demasiado rápido, como si hubiera corrido una larga distancia, aún sin moverse del lugar. Y entonces,
Llevado por una mezcla de rabia y desesperación, cometió la acción que cambiaría para siempre su vida. Con el puño tembloroso, Ramón levantó una de las botellas de leche que aún sostenía en su mano. El vidrio brilló bajo la luz del sol de una manera inquietante, como si la mañana hubiera perdido de repente su inocencia. «Mira, virgencita», dijo con voz quebrada y desafiante. «Ni tus milagros pueden con la vida real. ¿Dónde estás cuando más se te necesita? ¿Dónde estabas cuando Dulce moría? ¿Dónde estás ahora que Rosa me mira como si yo fuera un extraño?» Herminda abrió los ojos con horror. Rosa, que venía caminando a unos metros detrás de su padre, soltó un pequeño grito ahogado y cubrió su boca con las manos. Nunca había visto a su padre así. Nunca. Pero lo que sucedió después dejó a todos sin aliento. Ramón lanzó unas gotas de leche hacia la imagen de la Virgen. Solo unas gotas. No fue suficiente para romper nada, ni siquiera para ensuciar el rostro sagrado. Pero fue suficiente para que el cielo respondiera con silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, tan anormal, que parecía casi un sonido en sí mismo. Los árboles dejaron de moverse. Las campanas de la iglesia, que siempre oscilaban suavemente con el viento, quedaron completamente quietas. No se escuchó ni un solo pájaro, ni el ladrido de un perro, ni el murmullo lejano de las casas. Nada. Un vacío total. Era como si Dios hubiera detenido por un instante el mundo para mirar, solo mirar. Con esos ojos que no juzgan, pero que atraviesan el alma. Ramón sintió un escalofrío subir por su espalda. Sus manos comenzaron a temblar. De pronto, sintió que lo que acababa de hacer había sido mucho más grande de lo que él podía comprender. Rosa lo llamó con una voz temblorosa. «Papá. No, por favor, no digas esas cosas». Pero Ramón no respondió. No podía. Su garganta estaba cerrada. Su pecho dolía. Su mente se convirtió en un torbellino de imágenes. Dulce en su lecho, Rosa llorando, él mismo prometiéndole a su esposa que cuidaría de su hija, y luego él mismo alejándose de todo lo sagrado. Herminda, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia la imagen de la Virgen. Con ternura, limpió con sus dedos las gotas de leche que habían caído cerca del manto de la figura. «Madre mía, perdónalo», susurró. Él no sabe lo que dice. Su corazón está roto como solo tú sabes. Ramón escuchó esas palabras y sintió que algo dentro de él se estremecía. No por el reproche, sino por la misericordia con la que fueron dichas. ¿Cómo podía Herminda seguir orando por él después de semejante insulto? ¿Cómo podía pedir perdón en su nombre? ¿Cómo podía seguir creyendo, incluso por él? Ese silencio celestial no era de castigo. Era un silencio que confrontaba. Un silencio que revelaba. Un silencio que obligaba a mirar hacia adentro. Ramón sintió que sus piernas flaqueaban. Miró la botella de leche en su mano y vio su propio reflejo tembloroso en el vidrio. Vio un hombre que ya no reconocía. Vio un hombre que la vida había quebrado, y que ni siquiera había notado cuánto dolor cargaba hasta que ahora, en este instante, se veía frente a la verdad. Y entonces, sin que nadie lo notara al principio, una sombra apareció al final de la calle. Una figura quieta, que observaba. Pero eso pertenecía a lo que vendría después. Por ahora, el cielo permanecía en silencio. Un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. La mirada que detuvo el mundo. El silencio que cayó sobre la calle de Santa Esperanza después del insulto de Ramón era tan extraño, tan profundo, que parecía que incluso el tiempo había decidido frenar su marcha. Herminda seguía temblando cerca de la ventana donde la figura de la Virgen María aún estaba rodeada de aquel brillo suave que nadie podía explicar. Rosa, la hija de Ramón, lloraba en silencio a unos metros, con el corazón apretado al ver a su padre tan lejos de sí mismo. Ramón respiraba agitadamente, con la botella de leche aún temblando en su mano. La rabia, el dolor y la culpa se mezclaban dentro de él de tal manera que ya no sabía si quería gritar, llorar o simplemente desaparecer. Fue entonces cuando sintió algo. Un cambio en el aire. Un estremecimiento leve en la piel. Una sensación que jamás había experimentado en toda su vida. Levantó la cabeza. Y allí, al fondo de la calle, justo donde la luz del sol comenzaba a iluminar las piedras del camino, estaba él. Un hombre vestido con una túnica blanca que caía suavemente sobre sus pies. Un manto rojo que se movía levemente, aunque no había viento. Un rostro sereno, lleno de paz, lleno de un amor tan profundo que era imposible describir con palabras. Era Jesús. Herminda fue la primera en verlo. Sus manos soltaron el rosario y cayó de rodillas sin pensarlo dos veces. «Gracias, Señor», susurró entre lágrimas, «gracias por no abandonarnos». Rosa también lo vio.
Su pequeño corazón, tan sensible, tan puro, reconoció la presencia del Hijo de Dios al instante. Se quedó quieta, paralizada por un sentimiento que mezclaba respeto, sorpresa, consuelo y una extraña esperanza. Pero quien quedó completamente inmóvil, quien sintió que el mundo entero giraba alrededor de ese instante, fue Ramón Hernández, el lechero ateo. Sus ojos se abrieron como nunca antes. La botella cayó de su mano, rompiéndose contra el suelo. El líquido blanco se esparció entre las piedras, pero él ni siquiera lo notó. Parecía que sus piernas ya no respondían, que su voz se había apagado, que su corazón, por primera vez en muchos años, estaba despierto. Jesús no dijo nada. No necesitaba hablar. Sus ojos, profundamente amorosos y profundamente tristes al mismo tiempo, le hablaban sin palabras. ¿Por qué has permitido que tu dolor te aleje tanto? Estoy aquí, siempre he estado. No vine a juzgarte, vine a levantarte. Ramón sintió como si esa mirada atravesara cada capa de dureza que había construido alrededor de su alma. Recordó a Dulce, su esposa. Recordó sus oraciones. Recordó el día en que la perdió. Recordó cómo decidió apagar la luz dentro de sí mismo para no seguir sufriendo. Y, por primera vez, entendió. Dios nunca lo había abandonado. Dios había llorado con él. Dios había visto cada noche de soledad, cada lágrima silenciosa, cada grito interno que nadie más escuchó. Las rodillas de Ramón finalmente cedieron. Cayó al suelo, apoyando las manos en la tierra, mientras las lágrimas comenzaban a fluir sin control. ¿Por qué? Susurró con la voz quebrada. ¿Por qué estás aquí, después de todo lo que hice? Jesús dio unos pasos hacia él. No había reproche. No había castigo. Solo amor. El tipo de amor que no puede fingirse. El tipo de amor que solo puede venir del cielo. Herminda lloraba sin contenerse. Rosa también, pero con lágrimas que nacían de un sentimiento nuevo. Por primera vez, veía a su padre rendirse, abrirse, dejar que Dios entrara. Jesús extendió una mano hacia Ramón. No lo tocó, pero la sola presencia de esa mano elevó algo dentro de él, como si un peso enorme se desprendiera de su espalda. El brillo alrededor de la Virgen María creció ligeramente. No era una luz fuerte. Era una luz cálida, maternal, como si la Madre del Cielo estuviera susurrando. Este es el momento, deja que mi hijo te sane. Ramón levantó la mirada hacia Jesús. Y allí, en esos ojos llenos de compasión infinita, vio toda su vida pasar frente a él. Vio a Dulce sonriendo. Vio a Rosa creciendo. Vio a Herminda rezando por Javier. Vio todo lo que había perdido, y todo lo que aún podía recuperar. Porque Jesús no había venido a castigarlo. Jesús había venido a responderle. No con rabia, no con enojo, sino con un amor tan puro que derritió la oscuridad que él había acumulado durante años. Ramón lloró. Lloró como un niño. Lloró sin vergüenza, sin orgullo, sin defensas. Y Jesús simplemente lo miró. La mirada que detuvo el mundo. La mirada que cambió su destino. La mirada que iba a abrir la puerta para el milagro más grande de su vida. A partir de ese momento, nada sería igual para Ramón Hernández. Ni para su familia. Ni para Santa Esperanza. O que viría a seguir Celaria o Imposible. El milagro que nadie esperaba. Versión extendida, fiel a la historia. La noche cayó sobre Santa Esperanza con un silencio extraño. No era el silencio normal del pueblo, ese que acompaña las luces que se apagan temprano y el eco lejano de los perros ladrando. Era un silencio pesado, profundo, como si el cielo hubiera cerrado las puertas para escuchar algo que estaba a punto de suceder. En su casa, Ramón Hernández intentaba dormir. Su mente estaba agotada, pero su corazón estaba inquieto. Había pasado todo el día recordando la mirada de aquel hombre vestido con túnica blanca y manto rojo, aquel hombre que parecía haber aparecido en la calle justo después de su acto de rabia frente a la imagen de la Virgen de Herminda. Jesús. Ramón no se atrevía a decirlo en voz alta, pero en su interior sabía que no había sido una ilusión. Nunca había sentido una mirada así. Una mezcla de tristeza, de compasión, de llamado. Una mirada que lo desnudó por dentro, que atravesó cada capa de dureza que había construido durante años. Rosa dormía en el cuarto de al lado, y por primera vez en mucho tiempo, Ramón sintió miedo de sí mismo. Miedo de lo que había dicho. Miedo de lo que había provocado. Miedo de haber insultado el cielo. Se llevó las manos al rostro, tratando de contener las lágrimas. No lloraba desde la muerte de Dulce, su esposa. Pero esa noche había algo que rompía su resistencia.
como si la mirada de Jesús hubiera dejado una grieta en la coraza de su alma. De pronto, un grito atravesó el silencio de la madrugada. «Papá, papá, despierta». Era Rosa. Ramón saltó de la cama y corrió hacia la sala. Encontró a su hija con los ojos muy abiertos, agitada, señalando hacia la puerta. «Papá, ven. Es la casa de la señora Herminda. Está llorando, pero no parece estar triste. Tienes que venir». Ramón se quedó frío. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Tomó su chaqueta rápidamente y salió con Rosa detrás. El aire nocturno estaba extrañamente cálido, como si una presencia suave hubiera abrazado el pueblo. La luz de la luna iluminaba débilmente la calle empedrada, guiando sus pasos hacia la casa de Herminda López. Cuando llegaron, encontraron a Herminda en la puerta, llorando. Pero con un llanto que no era de dolor. Era un llanto de sorpresa, de alivio, de fe, de algo que solo una madre que ha recibido un milagro puede entender. «Herminda», dijo Ramón con la voz entrecortada. «¿Qué pasó?». Ella tardó unos segundos en hablar. Tenía las manos temblorosas, y el rosario colgaba de su muñeca como si hubiera sido apretado durante horas. «Ramón», susurró ella, «mi hijo». Javier se levantó. Rosa llevó las manos a la boca, incrédula. «¿Pero, cómo?», preguntó Ramón. «¿No estaba sin fuerzas? ¿No podía ni abrir los ojos esta mañana?». Herminda asintió entre lágrimas, intentando explicarse. «Yo estaba rezando, como siempre, llorando, pidiéndole a la Virgen María que no me abandonara». De repente, respiró profundamente, buscando aire entre las emociones. Una luz tan suave, tan hermosa, entró por la ventana del cuarto. Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rosa apretó su mano. Y entonces, continuó Herminda, Javier abrió los ojos. Me miró, sonrió, y me dijo con una voz clara, fuerte, distinta de estas últimas semanas: «Mamita, no llores». Alguien me tocó, alguien que vestía de blanco, alguien que me dijo que todo estaría bien. Ramón sintió que sus piernas flaquearon. Herminda siguió hablando, entre sollozos. Él se incorporó, se puso de pie, como si nunca hubiera estado enfermo. Y me dijo que sintió una mano sobre su pecho, una mano cálida, llena de paz. Ramón tragó saliva. Recordó la mirada de Jesús esa misma tarde. Recordó el brillo en la ventana de la Virgen. Recordó sus propias palabras de rabia. «¿Dónde está Javier ahora?», preguntó él, casi temiendo la respuesta. «Aquí», dijo Herminda señalando la sala. Y entonces apareció Javier, caminando despacio, con una sonrisa tranquila, luminoso, con un rostro que ya no mostraba fiebre ni cansancio. «Buenas noches, don Ramón», dijo el joven. «Estoy bien, gracias a Dios». Ramón no pudo sostenerse. Cayó de rodillas. Fue un golpe suave, pero lleno de significado. Rosa lo abrazó por detrás. Herminda, con lágrimas corriendo por el rostro, se acercó para poner una mano en su hombro. Por primera vez en muchos años. Ramón lloró como un niño. Lloró por Dulce. Lloró por su rabia. Lloró por su incredulidad. Lloró por haber insultado a la Virgen. Lloró por haberse sentido abandonado. Pero, sobre todo, lloró porque había visto, con sus propios ojos, que Dios todavía actuaba. Que Jesús aún caminaba por las calles invisibles del mundo. Que los milagros no eran historias antiguas. Que el cielo había respondido, no con castigo, sino con amor. Esa noche, Ramón entendió lo que no había comprendido durante años. El cielo no lo había olvidado. Solo estaba esperando el momento perfecto para tocar su corazón. E o milagre de Javier foi o primeiro toque. El corazón que volvió a latir. Versión extendida. La noticia del milagro de Javier López se esparció como fuego por todo Santa Esperanza. Para algunos, era una sorpresa. Para otros, una confirmación de aquello que siempre habían creído: que la Virgen no abandona a sus hijos, y que Jesús actúa cuando el corazón humano ya no puede más. Pero para Ramón Hernández, aquel momento no era simplemente una historia del pueblo. Era un terremoto personal. Un golpe directo a la muralla de piedra que él había construido durante años alrededor de su alma. Cuando vio a Javier de pie, sonriendo, respirando profundo, como si nada hubiera pasado, Ramón sintió que algo dentro de él se quebraba. Un nudo que llevaba décadas atado. Una oscuridad que había aprendido a esconder. Una rabia que había confundido con fuerza. Cayó de rodillas sin poder hablar. Rosa, su hija, lo abrazó fuertemente, como si supiera que aquel era o exacto instante en que Deus estaba tocando o corazón de seu pai. Herminda,
ainda con lágrimas no solos, se aproximó devagar, como cuidado de quien toca una ferida aberta. Ramón, hijo, susurró ella, con su voz dulce, más firme como siempre. ¿Ves? La Virgen escucha. Jesús escucha. Nunca te dejaron solo. Mas Ramón no conseguía responder. Él eso lloraba. Lloraba como un homem que había asegurado lágrimas por años, tal vez décadas. Lloraba como quien, finalmente, entiende que no estaba luchando contra Deus, mas contra su apropiador. Durante aquella noche, Ramón Wassen no dormió. As cenas se repetían en su mente como un filme. A imagen da Virgen brillando na janela. O silencio extraño que cayó sobre o povoado. O olar de Jesús no final da rúa. O milagre acontecendo diante dos seus solos. Principalmente, a lembranca de Dulce, su esposa. Era como si él pudiese oír a voz de la diciendo: Ramón, siempre estuve rezando por ti. Nunca estás solo. O amanecer, con as maos tremendo e o coracao pesado, Ramón tomó una decisión que ninguém no povoado esperaría. Él le levantó da cama, caminó pela casa en silencio, antes de sair. Oló para Rosa, que ya estaba acordada, e dice: Hoy, necesito hacer algo que debía hacer hace mucho tiempo. Rosa sonrió levemente. Ella sabía exactamente para dónde o país estaba indo. Ramón caminó pelas ruas de Santa Esperanza ainda máis devagar do que de cachum. Nao carregaba garrafas de leite. Nao carregaba odio. Nao carregaba desculpas. Carregaba apenas u coracao cansado. Más pronto. Cuando llegó a casa de Herminda, ella estaba do lado de fora, trocando as flores da janela onde ficaba a imagen da Virgen María. Era como si ella ja subese que él viría. Ramón parou diante da imagen. Ajoelóse. E fechou os solos. O povoado inteiro parecía observar, escondido atrás de portas e janelas. Era un momento histórico, mas ninguém quería interromper. Con a voz tremendo, Ramón murmuró: Virgencita, perdóname. No sabía lo que decía, no sabía lo que hacía. Mi corazón estaba lleno de dolor, y no veía nada más. Pero tú me escuchaste, aunque yo te insulté. Escuchaste a Herminda. Sanaste a Javier. Y me diste una oportunidad que yo no merecía. Herminda colocó a mano sobre o hombro de él. Eso es lo que hace una madre, hijo. Nunca abandona. Ramón levantó o rostro, con lágrimas grosas cayendo sin controle. Yo quiero volver. Quiero creer otra vez. Pero no sé cómo. Herminda sonrió. Aquel sorriso que apenas as maes saben dar cuando ven una alma renacer. No necesitas saber cómo, Ramón. Solo necesitas abrir el corazón. Y Jesús hará el resto. Rosa, que había llegado silenciosamente atrás de él, abracó o paí pelas costas. Papá, yo siempre recé por ti. Siempre pedí que volvieras a creer. Ramón viróse e a apertou forte. Era o abraco de un homem que estaba encontrando a sí mesmo depois de muitos anos perdido. Naquela mana, Ramón entrou novamente na igreja de Santa Esperanza. A mesma igreja onde se casou con Dulce. A mesma igreja que ele jurou nunca máis pisar. Ele se ajoelou diante do altar, e pela primeira vez en muito tempo, não fez perguntas. Não exigiu respostas. Não buscou explicações. Apenas entregou seu coração ferido. E en sua alma, uma voz suave, que ele não sabia se vinha de sua memória, de Dulce, da Virgen ou de Jesús, susurrou: Bienvenido de vuelta, hijo mío. Ramón chorou de novo. Mas desta vez, as lágrimas já não eram de dor. E sim de renacimiento. Mensaje final para tu corazón. Versión extendida. El silencio que quedó después del milagro parecía envolver todo el pueblo de Santa Esperanza con una paz que nadie había sentido en muchos años. Ramón Hernández, aún con los ojos llenos de lágrimas, permanecía arrodillado frente a la pequeña imagen de la Virgen María, iluminada por esa luz suave que no se parecía a nada terrenal. La calle estaba vacía, pero a la vez llena. Llena de algo que no se podía ver, pero que todos podían sentir, la presencia de Dios. Herminda López sostenía la mano de su hijo Javier, que ahora respiraba con fuerza, con vida, con color en las mejillas. Ella no podía dejar de llorar, pero ya no era un llanto de preocupación. Era un llanto de gratitud, de alivio, de fe recompensada después de tantas noches sin dormir. Rosa, la hija de Ramón, se aferraba al brazo de su padre con ternura. Por primera vez desde la muerte de Dulce, ella vio a su padre quebrarse. Pero no por tristeza, sino por libertad. Esa libertad que solo Jesús puede dar al arrancar del corazón humano todo rastro de culpa, rabia y oscuridad.
Ramón levantó la mirada hacia la imagen de la Virgen, que brillaba de un modo sobrenatural. «Perdóname, madre», susurró, con la voz completamente rota. «Yo insulté tu nombre, sin entender que tú nunca habías dejado de mirarme». Una brisa suave, casi como una caricia, pasó por su rostro. No era imaginación. No era casualidad. Era la respuesta del cielo. Herminda dio un paso adelante y apoyó una mano sobre su hombro. «Hijo, Dios sabe todo lo que has vivido. Él vio tu dolor, vio tu lucha, y aún así te siguió buscando. Nadie está tan lejos como para que Jesús no pueda alcanzarlo». Ramón cerró los ojos. Había luchado tantos años contra Dios, contra la vida, contra sí mismo. Pero en ese instante, comprendió algo que transformaría para siempre su destino. No fue él quien volvió a Dios. Fue Dios quien nunca dejó de ir detrás de él. Rosa lo abrazó fuerte, como si el amor finalmente hubiera regresado a su hogar después de tanto tiempo. A partir de ese día, todo en Santa Esperanza comenzó a cambiar. Las personas que habían presenciado el momento del insulto y el silencio del cielo ahora eran testigos del milagro que siguió. Muchos afirmaron haber sentido algo inexplicable aquella mañana. Una paz profunda, un soplo cálido en el pecho, una voz suave en el alma. Javier se recuperó más rápido de lo que cualquier médico podría haber explicado. En pocos días, ja caminé a pela praca, agradeciendo a todos por sus oracoes. Herminda, con seu rosario nas maos, colocaba flores frescas todos os días diante da imagen da Virgen, agora respeitada por todos como o símbolo do milagre que presenciaram. E Ramón nao era maíz o mesmo mem. Nao andaba maíz cabizbaixo. Nao carregaba aquela sombra nos olos. Nao respondía con dureza. Nao fugia da fe. Ele comecou a acompañar Rosa a misa. Pediu perdao a que me ofendeu. E todas as manas, antes de começar sua caminada como leiteiro, paraba diante da imagen da Virgen e dicía: «Gracias por no dejarme solo. Gracias por traerme de vuelta». O povo inteiro vía a transformacao. Era imposible negar. No era un cambio humano. Era un cambio divino. Y ahora, querido hermano, querida hermana que estás escuchando esta historia, esta parte es para ti. Quizás tú también llevas un dolor que nadie conoce. Quizás también has tenido preguntas sin respuesta. Quizás has levantado tus ojos al cielo sin recibir nada. O eso es lo que tú crees. Pero escucha esto con el corazón. Dios no te ha olvidado. La Virgen no ha dejado de interceder por ti. Jesús sigue mirando tu vida con amor, aun cuando tú estés cansado de mirar hacia arriba. Si Ramón, un hombre roto, lleno de rabia, perdido en su propia oscuridad, pudo ser alcanzado, tocado y transformado, ¿por qué tú no? El cielo nunca te abandona. ¿Y los milagros? Sí, los milagros todavía ocurren. A veces llegan en silencio. A veces llegan cuando menos los esperamos. A veces llegan después de un grito de rabia, una caída, un insulto, un momento de fragilidad humana. Porque Dios no busca perfección, busca sinceridad. Y hoy, quizá, esta historia fue enviada especialmente para ti. Si quieres que oremos por ti, por tu familia, por tu salud, por tus heridas, por tu hogar, por un milagro que necesitas urgentemente, escribe tu nombre o apellido aquí abajo. Y te incluiremos en nuestras oraciones esta semana. No estás solo. Jesús te mira. La Virgen te acompaña. Y aquí, juntos, creemos en tu milagro.